Dentro de las formulaciones sólidas son los comprimidos y entre ellos las tabletas, los medicamentos más empleados para el tratamiento farmacológico. ¿Qué son los comprimidos? Los comprimidos o tabletas son formulaciones sólidas que se obtienen principalmente por el método de compresión, ya sea la compresión de un granulado o de polvos que representan principalmente los principios activos. Y de hecho son, como habíamos dicho anteriormente, las tabletas, las formulaciones sólidas más consumidas para el tratamiento farmacológico. Las tabletas pueden ser o pueden clasificarse desde el punto de vista convencional. También pueden ser tabletas masticables. Por otro lado tenemos las multicapas. Tenemos también las tabletas sublinguales. Tenemos las efervescentes, las que son recubiertas, las chupables y por último también tenemos las bucodispersables. Ahora bien, dentro de las materias primas vamos a encontrar principalmente estos tipos de materias primas que son, digamos, los diluyentes. Estos diluyentes se emplean cuando las dosis del fármaco son inferior principalmente a 50 miligramos, que son pequeñas dosis y que hacen que si se hace el comprimido solamente de 50 miligramos, resulta bastante incómodo poder manipular dicho comprimido sólido. Por tal motivo, pues se diluye en este tipo de materias primas que le van a dar cuerpo o van a incorporar una mayor masa de forma tal que podamos manipular el medicamento mucho más fácil y hagamos el tratamiento o la administración del fármaco mucho más viable. También tenemos en este caso digamos los absorbentes. Los absorbentes son sustancias que se emplean principalmente para tratar de darle una mayor apariencia sólida al fármaco, en este caso a los sólidos, y que son capaces de absorber sustancias líquidas. Por ejemplo, tenemos la mezcla eutéctica entre el alcanfor y el mentol, y cuando queremos hacer el talco para el pie de atleta, por ejemplo, que es un talco alcanforado, si mezclamos el alcanfor y el mentol, pues se pueden producir la disolución producto del incremento, o es decir, la temperatura de fusión del alcanfor, que hace que se disuelva o que se licúe principalmente el mentol, y de lo contrario no sería viable hacer un talco de esta manera. Por tal motivo, estas sustancias tienden a, en este caso, desecar o reducir digamos la sustancia líquida y permanecer y hacer que se permanezca en estado sólido dicha formulación. Tenemos por otro lado los aglutinantes, que son materias primas que se emplean principalmente para formar granulados. Es decir, estas materias primas pues son empleados principalmente para la formación de granulados cuando queremos mezclar principalmente dos principios activos o varios polvos y con ellos lo agrupamos en forma de granulado, y también facilita la compresión o la homogeneidad del fármaco en dicha formulación sólida. Tenemos también los digregantes. ¿Qué funciones van a tener estos excipientes en la formulación sólidas? Estos excipientes hasta cierto punto van a facilitar la farmacocinética o la biodisponibilidad del fármaco, dado que precisamente tienen la capacidad de absorber agua e hincharse, y precisamente una formulación sólida estando dentro de un comprimido, al ponerse en contacto con digamos el medio acuoso de el área, o sea de la vía de administración, pues se van a hinchar y van a facilitar la ruptura o la desintegración de la tableta, facilitando de esta manera pues que comience el proceso de disolución de dicho fármaco y con ello la absorción de los mismos. Estos excipientes que son empleados precisamente para reducir la friabilidad que puedan sufrir los comprimidos durante el proceso de formulación o proceso de desarrollo en una industria farmacéutica, y que pues en farmacia magistral pues no cumplen mucha función, pero sí a nivel de las formulaciones de especialidades pues se emplean con ese objetivo, evitando que durante el proceso se pierda
peso o se pierda, digamos, parte del medicamento durante, digamos, los procesos ya sea de envase, de troquelación, entre otros. Los saborizantes son otro de los excipientes empleados para las formulaciones sólidas. Principalmente pues están presentes en las cubiertas de estos comprimidos y hasta cierto punto pues van a enmascarar muchos de los sabores desagradables y de alguna manera u otra pues van a facilitar la administración por vía oral de los mismos. Para la elaboración de una tableta o un comprimido existen principalmente dos métodos. Uno es el método seco y otro es el método húmedo. El método húmedo consiste en formar principalmente un granulado. Este granulado puede realizarse de diferentes maneras. A nivel de industrial, pues empleamos lo que se conoce como lecho fluidizado, como estamos viendo en pantalla, en el cual pues una masa de polvo pues es levantada digamos dentro del recipiente y dicho aire pues se filtra en la parte superior. Esto permite mantener en suspensión el polvo con los excipientes, o sea los principios activos con los excipientes, y se la asperja, es decir, se le hace la aspersión del aglutinante, lo que permite la formación del granulado y que al aumentar el peso del granulado pues cae al fondo del lecho fluidizado y de esta manera se forma el granulado que posteriormente se tamiza y se homogeniza el tamaño de partículas, permitiendo de esta manera posteriormente la formación o la compresión de lo mismo y la formación de la tableta o el comprimido. También otro de los métodos es el método seco. Ahora bien, resumiendo el método húmedo, podemos decir que en este caso el fármaco o los fármacos se procede principalmente al molinado y a la homogeneización del tamaño de partículas, donde se mezclan dicho excipiente y los principios activos. Se procede a la aglutinación de los mismos y con ello, una vez formado el granulado con un tamaño de partícula homogéneo, pues se procede finalmente a la compresión. El método seco para la elaboración de un comprimido puede llevarse a cabo ya sea por compresión directa de los polvos o por doble compresión. ¿Cuándo se realiza la compresión directa o cuándo se decide realizar la doble compresión? La diferencia consiste en que la compresión directa se lleva a cabo cuando los polvos que van a formar parte del comprimido pues son de fácil compresión, es decir, son compresibles directamente, mientras que los polvos que se necesitan comprimir muchas veces no son compresibles y tampoco se puede emplear el método húmedo para formar un granulado y con esto aumentar el tamaño de partículas, porque puede llevarse a cabo la descomposición de ya sea de los excipientes o de los fármacos que formen parte del comprimido. En este caso se realiza la doble compresión haciendo una compresión mayor, es decir, una fuerte compresión que va a conducir a la formación de una pastilla y que posteriormente se muele o se pasa por un molino y un tamiz, llevando a cabo una formación de un tamaño de partículas mucho mayor, y posteriormente se procede a la compresión de dichas partículas y con esto se forma el comprimido o la tableta. Los ensayos de la dureza permiten conocer hasta qué punto un medicamento pues se va a desintegrar en su vía de administración, y de esta manera pues se va a viabilizar por facilitando la absorción de los principios activos de dichos comprimidos. Por tanto, este ensayo se realiza tanto a formulaciones magistrales como oficinales, como también formulaciones de especialidades. La friabilidad es un ensayo que se realiza más bien a las formulaciones de especialidades y se caracteriza principalmente por evaluar la pérdida de peso, es decir, se introduce dentro del equipo de friabilidad y se hace rotar durante un tiempo determinado y se evalúa la pérdida de peso de comprimido es decir, de esta manera conociéndose pues la friabilidad de dicha formulación.
El tiempo de disolución es sumamente importante, pues desde el punto de vista oral, algunos medicamentos tienen un tiempo de estancia en determinadas partes del tracto gastrointestinal y por lo tanto si en ese espacio no se disuelve simplemente no se puede absorber. De ahí que el tiempo de disolución resulte una de las pruebas más importantes, de forma tal de que se garantice que el medicamento que se elabore pues cumpla con las necesidades para la viabilidad o la biodisponibilidad del fármaco desde el punto de vista sistémico por vía oral. La determinación de impureza, así como la determinación de sustancia activa y su cuantificación, es otro de los ensayos que se realizan principalmente en las formulaciones de especialidades. También existen otros ensayos para conocer principalmente hasta qué punto están presentes los excipientes de dicha formulación y en qué cuantía se encuentran los mismos. Las tabletas, como habíamos dicho anteriormente, son las formulaciones sólidas más empleadas para el tratamiento farmacológico. Resulta que también existen ventajas como la fácil administración, la disminución de los costos y en ocasiones el inconveniente resulta en el suministro a personas que no están conscientes o personas, por ejemplo, infantiles o también personas que de la tercera edad que les resulte muy difícil tragar. Las tabletas son uno de los medicamentos que se piensa en primer lugar al momento de realizar un diseño de formulación. Mi nombre es Irán Cabrera y los invito a continuar con nosotros en dichas presentaciones. Muchas gracias.